El agua tiene memoria. Durante más de 60 años, el embalse de Santa Eulalia fue un espejo perfecto. Una superficie plácida que reflejaba los cielos plomizos del norte y ocultaba, bajo millones de metros cúbicos de agua helada, los secretos de un valle entero. Pero la tierra es implacable, y la sequía del último año, la sequía del siglo, como la llamaron los periódicos, se bebió el pantano, gota a gota, hasta que el espejo se rompió, revelando el cieno, la podredumbre y las cicatrices de piedra del pueblo de San Telmo. 60 años. Mi abuelo solía decir, con los ojos inyectados en sangre, que la justicia divina había ahogado este lugar para siempre, que nunca más vería la luz del sol. Mentía. El sol lo está quemando ahora mismo, sacando a relucir toda su miseria. Héctor detuvo su viejo todoterreno en el arcén agrietado de la carretera comarcal, justo donde el asfalto se rendía ante la maleza y el vacío. El aire estaba viciado. Olía a cieno reseco, a materia orgánica en descomposición y a un fondo mineral que raspaba la garganta al respirar. Frente a él, el abismo marrón se abría como una herida infectada en el paisaje verde y gris de las montañas norteñas. No había ni un solo pájaro sobrevolando la cuenca. El silencio era tan absoluto, tan antinatural, que le zumbaban los oídos con la presión. Coordenadas exactas: 43 grados norte, 5 oeste. Es aquí. Tiene que ser aquí. Pero la ermita, las calles, todo está asombrosamente intacto. Es como si el agua los hubiera momificado. Y allí estaba, en el fondo de la inmensa depresión, emergiendo del barro como un esqueleto exhumado a la fuerza, San Telmo. Los tejados de pizarra hundidos bajo el peso de las décadas, las paredes de mampostería ennegrecidas por el limo y la aguja románica de la iglesia desafiando la gravedad, apuntando a un cielo cubierto de nubes cenicientas. Una costra pálida de salitre y sedimentos cubría cada estructura, dándole al pueblo el aspecto de una ciudad de cera derritiéndose. No lo entiendo. Las crónicas del boletín oficial, los documentos de la Confederación Hidrográfica, todos aseguraban que dinamitaron los cimientos antes de cerrar la presa. Para evitar ocupaciones, decían, para que nadie pudiera volver. Pero la iglesia está de pie, como si estuviera esperando. Héctor se ajustó la correa de su cartera de cuero raído, la misma que heredó hace apenas unos meses. Dentro, pesando como plomo, llevaba los diarios de su abuelo, páginas amarillentas, atestadas de una caligrafía frenética, que hablaban de una culpa insoportable y de susurros húmedos en la noche. Una culpa que al final lo empujó a colgarse de la viga del desván. Héctor, un archivero metódico, había venido buscando respuestas empíricas, una justificación histórica para la demencia senil de su familiar. Pero lo que encontró al asomarse a ese cuenco de barro fue un magnetismo enfermizo que tiraba de sus entrañas hacia abajo, hacia el fondo. Mierda. El barro bajo la costra seca es como pegamento oscuro, helado. El descenso fue lento y traicionero. Cada paso rompía la superficie agrietada, hundiendo la bota de Héctor hasta la pantorrilla en un lodo negro y viscoso que olía a siglos de encierro. A su alrededor, la devastación del ecosistema era un monumento macabro. Cientos de tocones de árboles petrificados por la inmersión asomaban como lanzas rotas. Conchas de bivalvos muertos formaban alfombras blancas que crujían bajo su peso, y enormes grietas en el suelo parecían bocas sedientas clamando por el agua robada. Falta poco. 100 metros más. ¿Qué es eso clavado ahí?
Al llegar a los primeros vestigios del pueblo, donde antaño se erguían los muros de los corrales, Héctor encontró la primera anomalía. Atrapado en el lodo solidificado, no había rastro de la basura contemporánea que suele emerger en los pantanos secos. Ni un solo neumático, ni chatarra, ni botellas. Solo enseres detenidos en el tiempo, fosilizados en la arcilla. Un yugo de bueyes, de madera noble. Y esto, un crucifijo de hierro forjado, completamente comido por el óxido. ¿Por qué nadie se llevó esto al ser desalojados? Huyeron, no se mudaron, huyeron en mitad de la noche. La atmósfera se volvía más densa y opresiva a medida que la niebla, compañera perpetua en las alturas de aquellos valles, comenzaba a descender por las laderas. Se derramaba por la cuenca vacía como un espeso río de algodón sucio. La escasa luz del atardecer adquirió un tono ocre, mortecino. Las sombras de las casas en ruinas se estiraban sobre el paisaje marrón, largas y afiladas, como garras silenciosas intentando abrazar a Héctor. Bien, Héctor, eres un profesional. Has venido a documentar un abandono, fotografiar el exterior de la casa familiar, tomar notas y salir antes de que caiga la noche. Nada más. Avanzó por la arteria principal del pueblo. El lodo lo cubría todo, ocultando los adoquines bajo una gruesa alfombra de podredumbre. Las puertas de roble de las viviendas seguían milagrosamente en sus goznes, hinchadas y combadas por la humedad de medio siglo, cerrando el paso a interiores sumidos en la más negra de las oscuridades. Había ominosas marcas de agua en las fachadas, líneas oscuras que indicaban hasta dónde había llegado la asfixia del pantano. Pero, al caminar entre aquellos muros, Héctor sintió con aterradora claridad que el pueblo no estaba vacío. Una opresión en el esternón y un frío repentino en la nuca le advirtieron que 1000 ojos lo observaban desde detrás de la madera podrida. Abuelo, ¿qué pasó aquí realmente en el 32? ¿Por qué nos prohibiste siquiera mencionar el nombre de este maldito lugar? Un viento gélido y bajo barrió el fondo del valle seco, arrastrando partículas de lodo pulverizado. Al chocar contra las piedras irregulares de las ruinas y colarse por los huecos de las ventanas sin cristal, el aire levantó un zumbido sordo. Y en ese zumbido prolongado, por una fracción de segundo, Héctor creyó escuchar no el sonido físico del viento, sino el eco lejano y ahogado de muchas voces. Voces que gemían y tragaban barro bajo la tierra. El pantano estaba seco, pero San Telmo seguía ahogándose. Caminar por San Telmo era como pasear por el interior de un inmenso estómago petrificado. El trazado de las calles, diseñado siglos atrás para sortear los duros inviernos del norte, se había convertido en un laberinto de trincheras de lodo. A ambos lados, los esqueletos de las casas se inclinaban en ángulos imposibles, vencidos por la presión de las corrientes de agua que durante 60 años habían sido sus únicas habitantes. Todo estaba cubierto por un limo oscuro y cuarteado, una piel muerta que ocultaba la piedra original. No había colores, solo variaciones enfermizas del gris, el ocre y el negro. ¡Qué desolación! Es mucho peor de lo que imaginaba. Cuaderno de bitácora. Día 1, 7:15 de la tarde. He conseguido acceder a la arteria principal. El nivel de sedimentación es extremo. Hay cosas extrañas. La erosión del agua debería haber destruido cualquier material orgánico, pero acabo de pasar junto a un carro de madera que parece recién tallado. Solo que está negro como el carbón. Héctor no quería admitirlo en voz alta, pero la grabadora era su salvavidas. El zumbido mecánico de la cinta girando era el único sonido humano que anclaba su mente
a la cordura en medio de aquel silencio abisal. Observaba el interior de las viviendas a través de los vanos vacíos de las ventanas. En una de ellas, creyó ver los restos de una mesa puesta, platos de loza blanca emergiendo del barro del suelo, perfectamente alineados. La huida de 1932 no fue un desalojo ordenado por el gobierno civil, como decían los libros. Fue una estampida, un pánico colectivo ciego y absoluto. Nadie se deja la vajilla buena si tiene 3 días para recoger. Nadie deja el yugo de los animales. Se marcharon con lo puesto. ¿Qué los empujó fuera? El agua del embalse tardó meses en subir. No había prisa, no de forma natural. Continuó avanzando, guiándose por el croquis que su abuelo había dibujado febrilmente en el reverso de una factura eléctrica poco antes de morir. La calle principal desembocaba en la plaza del ayuntamiento, ahora un lago de arcilla agrietada. En el centro, la fuente de piedra mostraba el rostro erosionado de un santo irreconocible, de cuya boca colgaban algas secas como si fueran una barba putrefacta. Y presidiendo la plaza, la iglesia de San Baudelio, sin campana, sin cruces, sólida como un búnker. La casa es la casa. Número 4 de la Plaza Mayor, Casa Valcárcel. Justo a la sombra del ábside de la iglesia se alzaba la propiedad de su familia. Era una casona indiana de 2 plantas, con gruesos muros de sillería, mientras que los edificios adyacentes habían colapsado parcialmente, mostrando sus tripas de vigas podridas y tejados hundidos. La Casa Valcárcel estaba erguida, imponente. Las contraventanas de madera oscura permanecían cerradas a cal y canto. El escudo familiar tallado en el dintel, un cuervo sobre un reloj de arena, no tenía ni una sola mancha de lodo. Parecía recién limpiado. Esto no tiene sentido geológico. La corriente principal del embalse pasaba justo por aquí. Esta casa debería ser escombros, y la puerta no está deformada. Héctor extendió una mano temblorosa, enfundada en un guante de lana sucia, hacia el pesado tirador de bronce en forma de argolla. El metal, que debería haber estado verde por el cardenillo y la corrosión de 6 décadas bajo el agua, estaba pulido, helado al tacto, pero limpio. Al presionar la pesada madera de roble, no encontró resistencia. No hubo crujido de bisagras oxidadas. La puerta se deslizó hacia adentro con un siseo suave, exhalando un aliento gélido desde las entrañas del edificio. Un olor que no pertenecía a un pantano. Cera. Huele a cera quemada. E incienso. Entro. El interior estaba sumido en la penumbra, pero antes de que Héctor pudiera encender su linterna, sus botas de cuero pisaron algo que lo dejó paralizado. No era lodo, no era cieno húmedo. Era el sonido áspero y crujiente de unas tablas de pino inmaculadamente secas. Por dentro, la casa de los Valcárcel no solo no se había inundado jamás, sino que alguien la había estado esperando. La linterna de Héctor rasgó la oscuridad del vestíbulo como un bisturí abriendo un vientre antiguo. El haz de luz amarilla barrió las paredes empapeladas. El patrón de lirios descoloridos estaba intacto. No había abombamientos por la humedad, ni rastro del limo devorador que asfixiaba el exterior. El aire allí dentro estaba estancado, denso, cargado con el perfume inconfundible de la cera de abeja consumida y la madera vieja. San Telmo llevaba 60 años bajo millones de litros de agua, pero el interior de la casa Valcárcel respiraba con la sequedad de una tumba sellada en el desierto. El suelo no está podrido. Los muebles, las sillas cubiertas con sábanas blancas. Dios mío, es como si hubieran salido a misa esta misma mañana. Todo está exactamente igual que en las fotografías sepia del abuelo, pero hace un frío que corta el hueso.
un frío que no es de este mundo. Atravesó el pasillo central, ignorando los retratos familiares, cuyos ojos parecían seguir su luz temblorosa. Se dirigió directamente al fondo de la planta baja, hacia el despacho de su bisabuelo, el lugar que su abuelo, el ingeniero jefe de la presa, le había prohibido pisar incluso en sus desvaríos antes de morir. La puerta del estudio estaba entreabierta. Al empujarla, el chirrido de las bisagras secas sonó como un grito agónico en el silencio absoluto de la casa. Sobre el escritorio de caoba, cubierto por una capa de polvo grisáceo tan gruesa que parecía ceniza, descansaba un único objeto: un cuaderno encuadernado en cuero negro, con el símbolo de una cruz invertida arañada toscamente en la tapa. ¿El diario del párroco don Amaro? El abuelo hablaba de él en sus notas médicas. Los psiquiatras decían que era una fijación paranoide. Las hojas están rígidas, escritas con tinta ferrogálica. La fecha de la última entrada es el 14 de octubre de 1932, 2 días antes de que se cerraran las compuertas del embalse. Que Dios nos perdone por lo que vamos a hacer, aunque sé que Dios abandonó este valle hace mucho tiempo. El lodo ha vuelto a respirar. Anoche, la familia del molinero desapareció. No huyeron. Encontramos sus uñas clavadas en los marcos de las puertas. Fueron arrastrados hacia los pozos. El fango bajo el pueblo no es tierra húmeda, es un vientre hambriento. Los muertos no se quedan en el camposanto. El barro los escupe, los rehace, los llena de agua negra y rencor. Esto es una locura. Escribió que el valle estaba infectado. Don Elías Valcárcel, el ingeniero, ha convencido a la capital. Les ha mentido. Les ha dicho que la cuenca es perfecta para una presa hidroeléctrica que traerá la modernidad a la comarca. Pero él y yo sabemos la verdad. No necesitamos electricidad, necesitamos un sello, una tumba de agua monumental. Vamos a ahogar San Telmo no para generar luz, sino para contener a la oscuridad. El embalse es nuestra penitencia. Agua bendecida a escala industrial para mantener a los ahogados bajo tierra. Si el agua se retira algún día, si el sello se rompe, el lodo reclamará su deuda. El cuaderno cayó de las manos de Héctor, golpeando el escritorio con un ruido sordo que levantó una nube de ceniza. La revelación le golpeó el pecho con la fuerza de un mazo. Su familia, su sangre, no había destruido el pueblo por codicia o progreso. Su abuelo había construido la presa de Santa Eulalia como una prisión acuática. Y ahora, por culpa de la peor sequía en un siglo, la cerradura se había secado. Las puertas del infierno rural se habían abierto de par en par. El sello se ha roto. La sequía rompió el sello. Tengo que salir de aquí. Tengo que avisar a... Las palabras de Héctor murieron en su garganta. Desde el exterior, atravesando los pesados muros de sillería y el silencio sepulcral del pueblo hundido, llegó un sonido imposible, profundo, metálico, el tañido grave y oxidado de una campana. Una campana que, Héctor lo sabía muy bien, había sido retirada de la iglesia de San Baudelio antes de la inundación 60 años atrás. El tañido de la campana no se desvaneció de inmediato. Se aferró al aire frío del valle, rebotando contra las laderas de roca caliza que formaban la cuenca del pantano seco. Era un sonido denso, pesado, como si el bronce estuviera siendo golpeado bajo 1000 metros de agua negra. Héctor se quedó congelado en el despacho de su bisabuelo, con el polvo grisáceo aún flotando a su alrededor, iluminado por el haz tembloroso de su linterna. Sabía, con la certeza empírica de un archivero, que la aguja románica de San Baudelio estaba vacía. Los registros de 1932
indicaban claramente que la campana mayor había sido fundida para pagar las deudas del éxodo. No, no es posible. Es el viento. Es una chapa metálica golpeando contra la piedra. Tiene que ser el viento. Pero antes de que pudiera convencer a su mente racional, un segundo tañido, más fuerte y violento que el primero, hizo vibrar las tablas de pino bajo sus botas. La vibración subió por sus piernas, helándole la sangre. El instinto primario de supervivencia aplastó cualquier atisbo de lógica. Héctor giró sobre sus talones, abandonó el diario sobre el escritorio manchado de ceniza y corrió. Atravesó el pasillo inmaculado de la casa Valcárcel como un animal acorralado. Empujó la pesada puerta de roble y salió de nuevo a la pesadilla de barro. ¡Ah! ¡Maldita sea! Al cruzar el umbral, la noche ya había devorado a San Telmo. Una noche absoluta, sin luna, asfixiada por una niebla tan densa que la luz de su linterna rebotaba contra ella, creando un halo cegador a apenas 2 metros de distancia. La temperatura había caído en picado. El lodo, antes una costra semiseca bajo el sol mortecino, parecía haber supurado con la caída del sol. Ahora era una trampa resbaladiza y húmeda que se pegaba a su ropa con la tenacidad de la brea. Cuaderno de bitácora. La noche ha caído muy rápido. La visibilidad es nula. Hay un sonido acústico inexplicable, como campanas. Abandono la casa. Voy a intentar seguir mis propias huellas de vuelta a la carretera. Solo tengo que subir la ladera. Solo subir. Héctor comenzó a avanzar a trompicones por la plaza, guiándose palpando a ciegas los muros ennegrecidos de las casas en ruinas. Pero la desorientación provocada por la niebla era total. Tras 10 minutos de agonía, hundiéndose hasta las rodillas en el cieno, su mano enguantada no tocó la pared lisa de la calle principal, sino la piedra circular y rugosa de un brocal. Había entrado, sin querer, en el patio interior de una de las viviendas colapsadas. Un pozo artesiano se alzaba en el centro del recinto, rodeado de maleza fluvial muerta. Un pozo. Mierda, me he desviado. ¿Hay agua ahí abajo? El tercer tañido de la campana inexistente sonó a lo lejos, y como si fuera una señal, el interior del pozo respondió. No fue el sonido del agua estancada, fue el eco inconfundible del barro espeso burbujeando. Blup, blup. Una succión rítmica, húmeda, profunda. Y entonces, entre el borboteo del fango, algo más comenzó a ascender por el cilindro de piedra. Voces. Lodo. Pagasteis con lodo. Abrid la puerta. Nos ahogamos en la tierra seca. Abrid. ¿Quién hay ahí? Tengo una bengala. ¡Alejaos! Héctor apuntó con la linterna hacia el fondo del pozo, pero el haz de luz se perdió en una negrura insondable. Los susurros no cesaron. Por el contrario, comenzaron a multiplicarse. Como una infección propagándose por las arterias del pueblo, los pozos de las casas vecinas empezaron a responder. Un coro de murmurios ahogados, de lamentos guturales y chapoteos, se alzó desde el subsuelo de San Telmo. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar levemente, no por las campanas, sino por algo que pugnaba por salir a la superficie a través de la arcilla. El diario del párroco no hablaba en metáforas. El lodo estaba respirando, y Héctor estaba justo encima de sus pulmones. El instinto de fuga estalló en el pecho de Héctor con la violencia de un animal enjaulado. Atrás quedó cualquier pretensión académica. El archivero metódico fue aplastado por el pánico más puro y primitivo. Se apartó del borde del pozo dando un traspié, arrancando sus botas del barro con un sonido de succión repugnante.
El coro de murmullos acuáticos ya no venía solo de la perforación de piedra. Ascendía desde los sumideros taponados, desde los sótanos hundidos y desde las grietas de la tierra seca. San Telmo entero estaba regurgitando su pasado. ¡No, no, no! ¡Atrás! ¡La carretera! ¡Tengo que encontrar la maldita carretera! Pero la niebla no era un simple fenómeno meteorológico. Parecía tener voluntad propia. Se arremolinaba en torno a él un muro de algodón sucio que absorbía la débil luz de su linterna. La brújula interna de Héctor se hizo pedazos. Corrió en zigzag por lo que creía que era la arteria principal del pueblo, tropezando con vigas invisibles y hundiéndose hasta las rodillas en charcos de cieno helado. Tras 5 minutos de carrera agónica, sus pulmones ardían por el esfuerzo y el aire viciado. Se detuvo, apoyando la espalda contra un muro de mampostería húmeda. Cuaderno. Cuaderno de bitácora. Estoy perdido. La niebla es absoluta. Las casas son todas idénticas en la ruina. He intentado seguir mis propias huellas para salir de la cuenca, pero mis huellas desaparecen a los 3 pasos. El barro se traga las pisadas. Se mueve de vuelta. Se alisa solo. Héctor dejó caer la linterna. Su haz amarillo iluminó el suelo directamente frente a sus pies, revelando la impensable pesadilla topográfica. El lodo negro, compuesto por 60 años de sedimentos, algas podridas y arcilla, estaba hirviendo en cámara lenta. Grandes burbujas de gas pantanoso afloraban y reventaban en silencio. Y entonces, de esa masa primordial, las formas comenzaron a alzarse. ¡Alejaos! Os lo advierto. La bengala. ¡Enciende, maldita sea! Un chispazo violento rasgó la oscuridad, seguido de un siseo furioso. La bengala de emergencia cobró vida en la mano de Héctor, bañando las ruinas de San Telmo en un rojo infernal, cárdeno y pulsante. Y bajo esa luz de matadero, Héctor vio a la entidad colectiva. A la altura del suelo, el barro se estaba esculpiendo a sí mismo. No eran zombis, no había carne ni hueso visible. Eran esculturas de fango espeso y raíces muertas que imitaban la anatomía humana. Brazos alargados y sin articulaciones se apoyaban en el suelo para empujar torsos amorfos fuera de la tierra. Rostros lisos, sin ojos ni boca, escurrían agua negra y salitre. Eran los ahogados, reclamando su forma. Valcárcel, nos robasteis el aire. Nuestra carne es la tierra. Devolvednos el aliento. Yo no fui. Yo no estaba allí. Fue mi abuelo. Dejadme en paz. Las entidades no caminaban, se arrastraban, fundiéndose con el lodo del suelo y volviendo a emerger metros más adelante, deslizándose hacia la luz roja de la bengala con un hambre silenciosa. Héctor se dio la vuelta y corrió. Esta vez no le importó el rumbo. El terror empujaba sus piernas. Vio una estructura enorme alzándose entre la niebla escarlata, la única mole de piedra que no había cedido al pantano, la única que conservaba sus pesadas puertas de roble blindadas con herrajes. La iglesia de San Baudelio. ¡Ábrete! ¡Venga, vamos, vamos! El pesado herraje cedió justo cuando los dedos fríos y lodosos de la vanguardia de las entidades rozaron el talón de su bota. Héctor cayó hacia el interior de la oscuridad sagrada, cerrando de un portazo que resonó como un cañonazo en el valle vacío. Se había encerrado. Pero mientras el eco del portazo moría en la bóveda de piedra, el verdadero terror lo asaltó. Se había atrincherado en el mismísimo corazón de la prisión. El eco del portazo rodó por la bóveda de cañón de San Baudelio, como el trueno de un dios enfurecido, para luego morir en un silencio sepulcral. Héctor se dejó caer contra la madera, deslizando la espalda hasta tocar el frío suelo de losas.
Fuera, el frenesí de chapoteos y gruñidos guturales cesó abruptamente. Por un instante, solo se escuchó el silbido del viento colándose por las grietas del campanario vacío. Y entonces comenzó el asedio. No con golpes caóticos de bestias sin mente, sino con un repiqueteo rítmico, acompasado y terriblemente humano. Decenas de nudillos de barro, golpeando la madera al unísono. Toc, toc, toc. Es roble macizo. Tiene herrajes de hierro. No pueden entrar. No pueden entrar. Tengo que buscar otra salida. La sacristía. Alguna ventana baja. El haz de la linterna cortó la oscuridad absoluta de la nave central. A diferencia de la casa familiar, la iglesia sí mostraba las cicatrices de la asfixia acuática. Los bancos de madera estaban podridos y amontonados contra los pilares laterales, como si una corriente subterránea los hubiera arrastrado. El altar mayor, antaño decorado con pan de oro, era ahora una masa de piedra cubierta de un musgo negruzco y reseco. Pero lo que heló la sangre de Héctor no fue la ruina, sino lo que colgaba sobre el altar. El Cristo no estaba en la cruz. En su lugar, atado con cuerdas de cáñamo petrificadas por el limo, había un esqueleto humano vestido con harapos. Dios santo, ¿qué es esta aberración? Hay letras grabadas en la piedra. No es latín, son nombres. Cientos de nombres rasgados con furia. Héctor pasó los dedos temblorosos por las incisiones de la piedra. Estaban manchadas de una sustancia oscura, oxidada, que escamaba al tacto. Sangre vieja. En el centro del altar, un pesado cáliz de plata yacía volcado, rodeado de documentos oficiales de la Confederación Hidrográfica de los años 30. Estaban firmados por el ingeniero jefe, firmados por Elías Valcárcel. Al tocar el pergamino acartonado de los planos de la presa, un frío brutal subió por el brazo de Héctor. La linterna parpadeó violentamente y se apagó. En la más absoluta negrura, la iglesia dejó de oler a encierro y comenzó a oler a incienso, a sudor y a pánico vivo. No veo nada. La linterna no funciona. ¿Quién hay ahí? El valle está perdido, don Amaro. La infección del lodo ya ha tomado a la mitad de las familias. No podemos permitir que esta pestilencia llegue a la capital. El Estado me ha dado carta blanca. Son buenas gentes, Elías. Tus vecinos. No puedes sellar las puertas de la iglesia con ellos dentro. El agua de la presa tardará días en ahogarlos. Será una agonía lenta en la oscuridad. No es un asesinato, padre. Es un exorcismo industrial. La bestia que habita bajo San Telmo necesita carne para saciarse y agua para quedarse dormida. Ellos serán el peso que la mantenga abajo. Mi familia vivirá. Y este pueblo será borrado de los mapas. La visión auditiva se desvaneció con un golpe de estática y la linterna de Héctor volvió a encenderse de golpe. Cayó de rodillas ante el altar profanado, vomitando bilis ácida. Las piezas del rompecabezas formaban ahora una imagen insoportable. Los habitantes de San Telmo no huyeron de la inundación. Fueron engañados, reunidos en la iglesia para una falsa misa de evacuación y encerrados desde fuera por su propio abuelo. El esqueleto atado a la cruz era el párroco, castigado por los aldeanos en su locura y agonía antes de que el agua llegara al techo. Asesino. Eres un maldito asesino, abuelo. Yo tengo tu sangre. Yo soy la sangre del carcelero. Como si hubieran escuchado su confesión, los golpes acompasados en la puerta principal se detuvieron. Hubo un segundo de un silencio tan profundo que Héctor pudo escuchar el zumbido de su propio sistema nervioso. Y entonces no fue un repiqueteo. Fue un impacto colosal, bestial, como si un ariete de carne y barro se hubiera estrellado contra el roble.
Las pesadas bisagras de hierro chillaron, y una fina lluvia de polvo y astillas cayó desde el arco de la entrada. Los ahogados no querían salir del pantano. Querían cobrar la deuda del agua. Y el último de los Valcárcel estaba atrapado en el matadero. El roble centenario crujió con el lamento agudo de un animal agonizante. Las pesadas puertas de la iglesia de San Baudelio, diseñadas para resistir asedios medievales, se abombaron hacia el interior como si estuvieran hechas de papel mojado. Las bisagras de hierro forjado, oxidadas por décadas bajo el agua, comenzaron a escupir tornillos que rebotaban contra las losas de piedra como balas perdidas. Por las grietas de la madera astillada no entraba luz, sino una masa viscosa y negra. El lodo reptaba por las rendijas, goteando sobre el suelo sagrado con un siseo corrosivo, impaciente por devorar al último de los Valcárcel. Piensa, Héctor, piensa. Los planos... El abuelo era un sádico, pero era metódico. Tiene que haber una salida. Ningún ingeniero sella una tumba sin dejarse una escotilla. Aquí, el ábside. Nivel inferior, osario y canal de drenaje. Hay unas catacumbas. Un segundo impacto, aún más brutal que el primero, hizo temblar los cimientos de la iglesia. Una de las vigas transversales que bloqueaban la puerta principal se partió por la mitad con un estallido ensordecedor. A través de la fisura de medio metro que se abrió en la madera, Héctor vio la pesadilla asomarse. Docenas de manos amórficas, compuestas de cieno negro, raíces podridas y huesos mezclados con arcilla, se aferraban a los bordes de la madera astillada, tirando de ella hacia afuera para ensanchar la brecha. El olor a agua estancada y a tumba profanada inundó la nave central, aplastando el aroma a incienso. Nuestra tumba, tu tumba, sangre por agua, baja a la oscuridad. Cállate, dejadme en paz. Esta losa está suelta. El cáliz estaba encima por algo. Maldita sea, muévete. Detrás del altar mayor, justo debajo del esqueleto colgante del párroco don Amaro, Héctor encontró una losa de piedra con un anillo de hierro incrustado. El metal estaba frío como el hielo. Con la adrenalina quemando sus músculos, tiró de la anilla con ambas manos, apoyando las botas contra la base del altar. La piedra se resistía, sellada por el peso de los años y el salitre. A sus espaldas, la puerta principal emitió un último crujido desgarrador. ¡Ar! La losa cedió con un rasguido sordo, revelando unas escaleras de caracol estrechas y vertiginosas que descendían hacia una oscuridad abisal. Un tufo a putrefacción milenaria y a minerales húmedos subió desde el hueco, golpeando a Héctor en el rostro. Pero no tuvo tiempo para dudar. La puerta de la iglesia finalmente estalló. Cientos de kilos de madera astillada y herrajes volaron por los aires. Como una ola de un tsunami negro y espeso, la legión de los ahogados se derramó en el interior del templo. No tenían prisa. Se arrastraban sobre el lodo que ellos mismos secretaban, fundiéndose y separándose, una marea de extremidades de barro y rostros vacíos que giraron unánimemente hacia el altar. ¡No! ¡Ah! Héctor rodó por los afilados escalones de piedra, golpeándose los hombros y las costillas hasta chocar contra un descansillo subterráneo. Arriba, en la nave de la iglesia, escuchó el chapoteo masivo de la entidad inundando el ábside. Garras de cieno asomaron por el borde del hueco abierto de las catacumbas, goteando oscuridad sobre él. Héctor se arrastró de espaldas, agarró su linterna abollada y se sumergió en los túneles del osario. Acababa de escapar de las manos del pueblo asesinado, pero ahora descendía hacia el verdadero vientre de la bestia, hacia aquello que su abuelo
había intentado ahogar en primer lugar. El descenso fue una agonía de contusiones y oscuridad. Héctor terminó su caída en un charco de agua estancada y cieno gélido, en lo más profundo de las entrañas de San Telmo. El aire aquí abajo no era simplemente viejo, era prehistórico. Olía a cobre, a amoníaco y a tierra removida. Sobre él, en la boca de la escalera de caracol, se escuchaba un siseo viscoso y repulsivo. El lodo negro, animado por la voluntad de los ahogados, comenzaba a derramarse por los peldaños como una cascada de alquitrán en cámara lenta, bloqueando cualquier esperanza de regreso a la superficie. Estaba atrapado en el sumidero del infierno. Mis costillas. ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Esto no es un osario de iglesia. El cono de luz amarilla, ahora cruzado por la grieta del cristal roto de la linterna, barrió la estancia. No había muros de sillería cortados por canteros cristianos. Era una caverna natural colosal, una burbuja geológica bajo los cimientos del valle. Las paredes estaban formadas por raíces fosilizadas del grosor de troncos enteros, entrelazadas como costillas de un leviatán muerto, y en el centro geométrico de la gruta, rodeado por monolitos de piedra tosca anteriores al Imperio Romano, se abría un pozo negro. No un pozo de agua, sino un cráter de lodo espeso y burbujeante que latía rítmicamente, el corazón de la infección. Un altar pagano. La iglesia se construyó encima para taparlo. El abuelo lo sabía. Don Amaro lo sabía. El agua fue una mortaja temporal. La piedra fue una mentira. La carne de los inocentes fue un aperitivo. Pero la deuda es de sangre. Del sumidero central comenzó a emerger algo que desafiaba la cordura. No era una imitación humana como los ahogados de la superficie. Era una amalgama atroz, una columna vertebral gigantesca, hecha de cráneos humanos prensados en arcilla negra, coronada por un enjambre de raíces que se retorcían como tentáculos ciegos. Era la deidad olvidada del valle, la hambruna de la tierra, despertada por la sequía del siglo. A su alrededor, la cascada de lodo que bajaba por las escaleras terminó de inundar el suelo de la caverna, formando un anillo de figuras antropomórficas arrodilladas en sumisión ante el pozo. Los aldeanos de San Telmo, eternamente cautivos. El agua de la presa tardará días en ahogarlos. La bestia necesita carne para saciarse. Elías, los arrojaste como comida para ganar tiempo. Un sello de agua inmenso, Héctor. Millones de litros aplastando la garganta del pozo. Fue lo único que se me ocurrió. Pero el agua se evapora. La sangre ata para siempre. La entidad primigenia se inclinó sobre Héctor, proyectando una sombra de pura podredumbre. El aire se volvió tan denso que respirar quemaba los pulmones. Héctor entendió la brutal matemática de la maldición. Su abuelo había comprado 60 años de silencio, sacrificando a todo un pueblo, huyendo como un cobarde para no pagar el precio real. El sello original de aquellos monolitos paganos no exigía agua dulce, exigía el linaje del guardián, exigía un Valcárcel. Llevas 60 años esperando esto. Toma mi sangre y suéltalos a ellos, maldita sea. Héctor no huyó. Empuñó el enorme clavo de hierro forjado, oxidado y dentado por el impacto. Con un grito animal que desgarró sus cuerdas vocales, hundió el metal transversalmente en la palma de su mano izquierda y de un tirón salvaje se abrió una brecha profunda a lo largo del antebrazo. El dolor fue un latigazo blanco, cegador. La sangre caliente, roja y vital, brotó a borbotones, contrastando violentamente con el gris abisal de la gruta. Héctor se lanzó hacia adelante, tropezando sobre los cráneos del suelo,
y extendió su brazo ensangrentado sobre el pozo central. Las gruesas gotas de sangre humana golpearon la superficie del lodo hirviente. La reacción termodinámica fue instantánea y antinatural. Donde la sangre tocaba el barro, éste se cristalizaba, volviéndose piedra blanca y sólida con un siseo abrasador. La entidad profirió un rugido que hizo crujir las raíces milenarias. El pozo comenzó a tragar hacia adentro, succionando la materia, el lodo y a las figuras de los ahogados en un vórtice colosal. Héctor sintió que la fuerza centrífuga del abismo lo arrastraba. El suelo bajo sus botas colapsó. El sello de sangre se estaba cerrando. Y él estaba en el lado equivocado de la cerradura. El vórtice no hizo distinciones. Tragó la carne de arcilla, las raíces podridas, los cráneos ancestrales y el cuerpo roto de Héctor Valcárcel, con la misma indiferencia con la que un sumidero traga el polvo. A medida que la sangre del último heredero se mezclaba con el corazón del fango, la reacción termodinámica se expandió como una ola de escarcha. El lodo negro, hirviente y vivo, se petrificó. Se convirtió en una costra de piedra calcárea, inmaculada y blanca, sellando el abismo con un restallido sordo que hizo temblar los cimientos de las montañas. Y luego, nada. Un silencio absoluto, pesado y mineral, reclamó las catacumbas de San Telmo por primera vez en 60 años. El hambre de la tierra había sido saciada. La cerradura había hecho clic. Pero la naturaleza exige equilibrio. Horas después del sacrificio, el cielo plomizo del norte, que había castigado a la región con la sequía del siglo, finalmente se rompió. No fue una llovizna, fue un diluvio bíblico. Una tormenta oscura y violenta que rasgó la atmósfera sobre el valle de Santa Eulalia. La primera gota de lluvia golpeó la costra seca del pantano con el sonido de un tambor lejano. Luego cayeron 1000, luego 1.000.000. El agua dulce comenzó a lavar las calles de San Telmo, disolviendo el limo seco, golpeando los tejados hundidos y resbalando por la aguja románica de San Baudelio. Está hecho. Perdonadnos. Durante semanas enteras no dejó de llover. Los ríos de la montaña, secos y muertos hasta entonces, resucitaron como torrentes furiosos, vomitando un caudal inabarcable en la cuenca del valle. El agua subió inexorablemente, reclamando su territorio perdido. Cubrió los tocones petrificados de los árboles. Inundó los patios interiores de las casas en ruinas, ahogando los pozos por donde la entidad había respirado. Se tragó la plaza mayor y lamió el escudo impoluto de la casa Valcárcel, sumergiendo sus secretos en una oscuridad acuática e impenetrable. Cuando la primavera llegó, el embalse de Santa Eulalia había recuperado su capacidad máxima. 60 hectómetros cúbicos de agua helada presionando contra la inmensa presa de hormigón que el abuelo de Héctor había construido. Desde la carretera comarcal, el paisaje volvía a ser una postal perfecta. Un inmenso espejo azul oscuro que reflejaba las nubes y las cumbres nevadas. Los turistas volverían pronto. Los pescadores lanzarían sus anzuelos desde las orillas verdes y los periódicos celebrarían el fin de la gran sequía, olvidando por completo el monstruo de lodo que había asomado durante el estío. Para el mundo exterior, Héctor Valcárcel fue simplemente otra víctima de la montaña. Un urbanita imprudente que resbaló en el lodo traicionero del pantano seco y cuyos restos jamás fueron encontrados. Un trágico accidente de senderismo. Su coche fue remolcado, su apartamento en Madrid vaciado y su nombre archivado en un expediente de desaparecidos de la Guardia Civil. La superficie del embalse estaba en paz. Pero el agua tiene memoria. El sello es fuerte. El agua pesa.
pero los veranos son cada vez más largos. Y el lodo siempre tiene sed. Bajo millones de litros de agua negra, en la más absoluta y asfixiante oscuridad, el pueblo de San Telmo duerme de nuevo. Sus calles de piedra están lavadas, sus puertas cerradas y su iglesia intacta. Y en el altar mayor, donde una vez colgó un esqueleto, ahora solo hay silencio. Pero si navegas por el centro del embalse en una noche sin luna y pegas el oído a la superficie fría del agua, quizás escuches el roce de una chaqueta de pana contra la piedra y el zumbido eléctrico de una linterna rota esperando, pacientemente, la próxima sequía.